Y entonces sale la Corte y en el primer pronunciamiento que hicieron dijeron que no está definido qué mismo es la estructura de la Constitución ni los elementos constitutivos del Estado. Y luego cuando comienza a analizar las preguntas dice, pasa porque no viola, no va contra la estructura de la Constitución ni contra los elementos constitutivos del Estado. Si no saben qué son, ¿cómo es que saben que sí se adecuó el texto y que no están yéndose contra la estructura de la Constitución? O sea, ¿qué creen que son los pendejos en el Ecuador, la Corte Constitucional? Como salieron en febrero del 2018, vota todos 7 veces sí. Y dentro de las 7 le mandaron el condumio. ¿Y cuál era el condumio? El asalto al Consejo de Participación Ciudadana que después terminó siendo con Trujillo, con el Consejo Transitorio, donde violaron la Constitución las veces que le dio la regalada gana a Trujillo y a todos los que integraron el Consejo. Violaron a plena luz del día, como por ejemplo defenestrar a la Corte Constitucional, cuando ellos no tenían potestad para defenestrarla, porque dice la normativa que el Consejo de Participación solamente puede evaluar las autoridades que designen. La Corte Constitucional no la designa el Consejo de Participación Ciudadana. Violación de la Constitución. Es sencillo, esto no lo ha hecho un solo gobierno, lo han hecho algunos. O sea, tiran una consulta popular, solo falta que le digan a la gente, en consulta popular, ¿quieren ser felices? ¿Quieren que les pasen todas las semanas, un día a la semana, la canasta con alimentos a ser procesados para que tengan con qué comer toda la semana? ¿Quieren tal o cual cosa? O sea, son preguntas inductivas, lo cual no es tolerado en la normativa, no puede haber preguntas inductivas. Entonces tratan temas que pueden ser resueltos perfectamente en una reforma legal, pero obviamente debidamente discutida. Porque, por ejemplo, sobre el tema de la extorsión, que esto tiene que ver con aquello que se conoce con el tema del pedido de dinero que hace la gente. Entonces, con este tema, dice que hagan negocios. Si no es un negocio, si alguien lo está intimidando y le está pidiendo dinero, no está haciendo ningún negocio. Está extorsionándole y punto. Pero además son reformas legales. Y punto, y se acabó. Pero meten, como el tema que metieron del tema ambiental, las dos enmiendas constitucionales, que son una barbaridad. Es una barbaridad, no tiene sentido. Es una tomadura del pelo. Que se ingrese el subsistema hídrico dentro de las áreas protegidas. Es obvio que está dentro, está en la misma normativa constitucional. Y ahí no está en el tema del manejo del agua. Y que sean beneficiarios los que colaboren con la protección del ambiente. Eso está en la normativa. O sea, son preguntas de relleno. Y la Corte, por temas más formales que de fondo, lo que hizo es no tomar en consideración ese tipo de las 3 consultas populares, porque las demás son referéndums, son enmiendas constitucionales. Y entonces de esa manera se cayeron abajo. Porque el gobierno lo que quería es rellenar de preguntas, y preguntas obviamente. ¿Quiere usted que lo que se decomise por tal o cual cosa vaya a la niñez y adolescencia? Y no sé, entonces la gente dice, claro que vaya. Pero sí es cuestión de que en el presupuesto del Estado le pongan que ese dinero que se recibe va a ir al rubro tal de protección de la niñez y adolescencia. Acabó. Esto en manos del Ejecutivo meter en el presupuesto de esa manera. O sea, pero son tomaduras del pelo. Son preguntas de relleno inductivas para que la gente caiga en el tema. Y por eso es que se intentaba meterlo de las Fuerzas Armadas, para que la gente diga, y después salen como salieron en febrero del 2018, vota todos 7 veces sí. Y dentro de las 7 le mandaron el condumio. ¿Y cuál era el condumio? El asalto al Consejo de Participación Ciudadana que después terminó siendo con Trujillo, con el Consejo Transitorio, donde violaron la Constitución las veces que le dio la regalada gana a Trujillo y a todos los que integraron el Consejo. Violaron a plena luz del día, como por ejemplo defenestrar a la Corte Constitucional, cuando ellos no tenían potestad para defenestrarla, porque dice la normativa que el Consejo de Participación solamente puede evaluar las autoridades que designen. La Corte Constitucional no la designa el Consejo de Participación Ciudadana. Violación de la Constitución por parte del Consejo de Trujillo. Entonces, y así. Entonces, no somos serios. Por eso es que seguimos ganando peleas que no son sustanciales para el desarrollo del país. O sea, son triunfos como alguna vez se hizo esto en una
famosa guerra en el Peloponeso. Y que de ahí vino el triunfo pírrico. Cuando Pirro, el rey, ganó una batalla, pero perdió prácticamente toda su tropa. Entonces, claro, ganó, pero quedó en acefalía, quedó hecho pedazos. Entonces, siempre en el Ecuador nos caracterizamos por los triunfos pírricos. O sea, ganamos, pero el Ecuador pierde con estas triquiñuelas. Porque son triquiñuelas y además son disfraces de objetivos y de obsesiones que tienen los gobernantes por captar el poder real, y el poder real está en los órganos de control. Entonces inventan cualquier pavada con tal de, hacen gimnasia política para ver cómo le sorprenden al pueblo y le dicen que esto es para mejorar todo. Están violando el artículo 441 de la Constitución. ¿Por qué? Porque no se toleran enmiendas constitucionales que alteren la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado. Y entonces sale la Corte y en el primer pronunciamiento que hicieron dijeron que no está definido qué mismo es la estructura de la Constitución ni los elementos constitutivos del Estado. Y luego cuando comienza a analizar las preguntas dice, pasa porque no va contra la estructura de la Constitución ni contra los elementos constitutivos del Estado. Si no saben qué son, ¿cómo es que saben que sí se adecuó el texto y que no están yéndose contra la estructura de la Constitución? O sea, ¿qué creen que son los pendejos en el Ecuador, la Corte Constitucional? Entonces así se maneja el Ecuador. Pero además, la estructura de la Constitución tiene dos partes fundamentales. Y esto en cualquier texto de constitucionalismo del mundo se lo conoce. La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, principios, garantías, derechos y etc. cosas. La parte orgánica, cómo se organiza el Estado. Y no solo cómo se organiza, sino el sistema de competencias que corresponden a cada institución o función del Estado. Entonces aparece la Corte Constitucional que le da lo mismo que las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, que pertenece a una función diferente, la función de transparencia y control social, pasen a la Asamblea Nacional y también a una comisión técnica de selección donde le mete mano otras funciones del Estado. Que ni siquiera es la Asamblea la que va a designar, porque el informe que va a hacer esa comisión técnica de selección va a ser vinculante. Por lo tanto, van a ser unos mirones los miembros de la Asamblea Nacional, los asambleístas, porque lo único que tienen que hacer es aprobar el informe de la Comisión Técnica de Selección y nombrar en ese orden al que vaya primero en la terna. Les toman del pelo incluso a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿dónde está el poder? En la Comisión Técnica de Selección. No está, no está ni siquiera en la Asamblea Nacional. Entonces, este país se caracteriza por las tomaduras del pelo y este tipo de manoseos que los vemos todo el año. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.